y me metí en las drogas hasta el fondo. Es decir, toqué fondo, estuve toda la década de los 70 metido en ese mundo de las drogas hasta ya no había más para dónde hundirme. Como cuando dice el Papa Francisco, hagan memoria de dónde lo sacó el Señor. En ese tiempo yo no hacía memoria, pero ahorita hago memoria y siente uno dónde lo sacó el Señor. La oración de mi mamá, que siempre fue una mujer de mucha fe, de mucha fe. Lo que hizo fue que yo me encerré en mi casa porque yo dije, para uno poder cambiar de vida, uno tiene que cambiar de amigos, de ambiente, de todo eso. Yo me hice un propósito, viejo Willy, hace muchísimos años. Yo le dije, me comprometo a hablarle todos los días a alguien de Jesús, así. Entonces yo buscaba a quién hablarle de Jesús. Y yo dije, y el día que no tenga a quién hablarle de Jesús, me voy a hablar a mí mismo de Jesús. Entonces yo me hablo de Jesús. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con otro episodio más y bien especial de nuestra ya conocida sección Preguntando se llega a Roma. Bien, como les decía hace un momento, hoy tenemos un Preguntando se llega a Roma, como siempre, muy especial y como siempre con invitados muy especiales. Hoy el invitado que tengo aquí ya conmigo es un amigo de hace muchos años y es un amigo del que yo personalmente aprendí muchísimo y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo en este caminar de fe. Y siempre nosotros, como personas de fe, como católicos, como cristianos, debemos aprender a recibir consejos, debemos aprender a recibir enseñanzas de personas que ya han tenido más experiencia en este caminar de fe que nosotros, tanto en el conocimiento como experiencias en la vida, ¿ya? Así que no voy a darle más vueltas a mi invitado y les quiero presentar a mi gran amigo Oscar, a quien de cariño siempre le digo Osquita. Osquita, mi hermano, Dios te bendiga. Gracias por aceptar esta invitación aquí a compartir conmigo en este espaciecito que se llama Enfoca tu Fe. Bienvenido, Oscar, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien, hermano, muy bien, gracias a Dios. No, me alegra mucho también saludarte, conversar con vos un rato, compartir esta experiencia de Jesús. Yo también siento gran aprecio por vos. Hemos ido construyendo una buena amistad de Jesús y hemos compartido enormes riquezas en todo este tiempo cuando compartíamos aquí en la ciudad de Medellín en Soldados de Cristo, una comunidad de lazos de amor mariano, una experiencia muy valiosa, mediada de la apologética que vos has ido trabajando y desarrollando muy lúcidamente. Pero me alegra de todo corazón compartir con vos, hombre Willy. Qué belleza, mi Osquitar. Sí, totalmente. De hecho, aprovechamos este inicio de programa para saludar a todos los hermanos de Soldados de Cristo y a todos los hermanos de Lazos de Amor Mariano que puedan estar viendo esa transmisión en ese momento y para todas las personas que también lo vayan a ver más adelante. Aprovecho también para decirles y recordarles, como muchas veces lo hacemos en este espacio, el algoritmo son ustedes, mis queridos hermanos. Y por eso, como sabemos que a YouTube no le gusta mucho que digamos este tipo de contenidos, entonces hay que decirle a YouTube, por medio de sus likes y sus compartir, que este tipo de contenidos les gusta. Y si les gusta, pues hay que compartirlo y darle like para que YouTube también se lo pueda recomendar a otras personas. Y así nosotros poder llegar también a más gente, a más personas, porque compartir también es evangelizar. Muy bien. Amén. ¿Qué tal? Mi hermano, hay muchas personas que quizás en este momento no saben quién es Oscar, no saben quién es Osquita.
Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta del programa y yo sé que Osquitar, así como a todos los que ya en algún momento, hermano, nos ha caído súper bien y le hemos cogido un cariño así tremendo, yo sé que las personas que están en este momento también viendo este programa van a sentir lo mismo. Osquitar, ¿quién sos vos, mi hermano? Pero ojo que no es la pregunta del quién soy yo filosófica, esa que podríamos quedarnos aquí, hable y hable y hable y hable de ella. Si no, ¿quién es Oscar? ¿Es un sacerdote, es un religioso, es un laico, consagrado, casado, no casado, vende chance? ¿Qué hace mi hermano Osquitar? ¿Quién sos vos? Bueno, mi nombre es Oscar Román, soy el octavo hijo de una familia de 15 hijos. Eh, Toda la vida he vivido aquí en la América, en Medellín, y hoy, hace 36 años casado, felizmente casado, como debemos de decir todos los que vivimos una experiencia sacramental en Jesús, con 3 hijos. Vanessa, que tiene 29 años, y Vanessa tiene 2 hijos. Daniel, que tiene 9 añitos, y la Samantha, que tiene 2 añitos. Camilo, que tiene 28 años, y Andrea, que tiene 26 años. Y casado con mi negrita, felizmente una mujer también de fe, con la que compartimos una experiencia de fe desde los orígenes del matrimonio. En fin, nos conocimos, la negrita y yo, solteros en los grupos de oración de la Renovación Carismática por los años 80, y luego empezamos a construir una buena relación y terminamos casándonos. El padre de los grupos de oración nos decía: qué rico que los muchachos, los jóvenes de la Renovación Carismática se casaran entre ellos para construir una cosa que estaba muy en boga en ese tiempo, que era la civilización del amor. Esa era como la tarea, y a fe que muchos nos casamos en ese espacio de la Renovación Carismática. Yo tengo formación espiritual en esa línea de la Renovación Carismática. Trabajé 25 años en la Universidad de Antioquia, ya estoy jubilado hace 8 añitos, cuidando nietos, en fin, aquí en la casa. Y desarrollé toda la vida en áreas de salud. No tengo formación explícita en salud, no sé, como auxiliar de laboratorio, pero estudié en función de mi experiencia. Yo tuve un encuentro con Jesús por allá a finales de los años 79, y me conocí con un montón de grupos de la Renovación, y sentí la necesidad de estudiar sociología, y estudié porque quería como acompañar unas comunidades en ese proceso que trabajaba, y a fe que pude terminar la carrera de sociología. Y después, en el camino de esa experiencia, dije yo, voy a estudiar teología, y estudié teología con los misioneros javerianos de Yarumal por ahí, después del año 96 que terminé la carrera de sociología, y nunca quise vivir económicamente de ninguna de las dos profesiones, nunca quise, solamente lo hice por servicio, uno a la gente y otro a la iglesia, al reino. Yo decía, yo tengo que estar bien preparado para servirle al Señor en el reino, y a fe que pude terminar las dos carreras en ese espacio, y trabajé en otras áreas de salud muy distintas. Vivo todavía aquí en Medellín, en un sector que se llama Santa Mónica, y todavía estoy muy cercanos a todos mis hermanos. Muchos de mis hermanos viven por acá. Entonces, La mamá de mi amigo, ya. como la, como la ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, muy linda. Bueno, eso ya en parte algunos de los elementos. Como no va a ser la primera ni la última, seguiremos compartiendo un poco más de este camino, de la experiencia humana mía. Mi hermano, qué belleza ese término que utilizaste, hombre, la civilización del amor. Me gustó mucho, me gustó ese término. Y,
Y hombre, Osquitar, yo no sabía, yo sabía lo de la teología, pero yo no sabía lo de la sociología. Imagínese las cosas que se empezó uno a enterar, me voy enterando junto con la audiencia. Ah, Esa sí no me sí, la sabía. sí. La tarea es ayudarle a la gente, esa fue la intención de estudiar las dos carreras, de servicio al reino y de servicio a la gente. Qué belleza, mi hermano, muy bonito, muy bueno. Osquitar, entonces, bueno, por ahí soltaste algo entre líneas y que parece muy bueno de pronto meternos un poquito ahí, pero ya vamos a llegar a esa parte. Y es que por ahí hablaste que por ahí en el 79 más o menos tuviste un encuentro con el Señor, pero antes de eso supongo que tuvieron que haber pasado muchas cosas. Entonces, Y mi muchas. segunda pregunta, claro, obvio. Mi pregunta para vos, hermano, en esta parte del programa del hombre, Osquitar, ¿vos has sido católico toda tu vida o en algún momento sacaste como las pezuñas que dicen por ahí, hermano, y te apartaste de los caminos del Señor o viviste en algún otro tipo de cosmovisión diferente? Contanos un poquito esa experiencia tuya, mi hermano, antes de conocer bien al Señor, antes de tener como una fe coherente, radical, bien a conciencia. O sea, ¿qué era tu vida, mi hermano, antes de eso? ¿Fuiste católico toda tu vida, pero así solamente de nombre? O que contanos, hombre, un poquito de esa parte de tu vida, Mosquito. Ah, bueno, mi familia, mi papá y mi mamá toda la vida fueron hombres, mi mamá una mujer de fe y mi papá un hombre de fe, practicantes de misa, de rosario en la casa. Y yo todavía tengo en la memoria cuando tenía 4, 5, 6 años, mucho tiempo antes de hacer la primera comunión, me veía y recuerdo en la iglesia de la Rica, en la misa, arrodillado frente al crucifijo. Yo siempre tuve de pequeñita por las oraciones de mi familia acceso a la iglesia y siempre fui. Y hice la primera comunión como a los 9 añitos y tenía una experiencia así de fe pues como la de los niños en ese tiempo, iba regularmente a misa, con mi mamá rezábamos el rosario en la casa y todo eso. Y cuando tuve como 12 años, recuerdo más o menos así, tuve una primera experiencia como vocacional y me fui unas vacaciones con los padres escolapios al seminario y lo único que recuerdo de esa experiencia es la pijama, que tenía una pijama de pantalón largo, no, no recuerdo mucho de ese otro rato, pero cada que escucho al padre Juan Jaime Escobar me acuerdo porque él también es de los padres escolapios y bueno, tenía hasta ese momento vocación sacerdotal y me parecía muy rico, muy lindo hacer como ese énfasis, de pronto viendo como la fe de mi mamá, sobre todo que era a la que más veía, porque mi papá trabajaba todo el día, entonces mi mamá permanecía en la casa. Y, pero después de esos años, la fe se va diluyendo, la fe se va como yendo, como todo eso, y entonces entro en esa etapa de la juventud que uno va madurando en el colegio y hice el bachillerato hasta segundo de bachillerato, y cuando estaba en segundo de bachillerato o tercero, algo como así, pues me fui volviendo como vago, como desocupado, como todo eso, y rondaba por ahí como los 17 y 18 años, y me metí en las drogas hasta el fondo. Es decir, toqué fondo, estuve toda la década de los 70 metido en ese mundo de las drogas hasta ya no había más para dónde hundirme y eso me di cuenta después, fue una gran preocupación de la familia y tanto fue así que por ahí como en el año 73, sería 74, a mí me echaron de la casa, yo me tuve que ir como un año de la casa porque no soportaban pues como esa historia de la oveja negra, yo era para toda la familia el único drogadicto, ido, perdido, en fin. Y entonces ese fue un mundo muy oscuro, muy siniestro, y en ese tiempo estaba muy estigmatizada la droga y eran muy mal vistos todos los que se drogaban. Estamos hablando de los años 70. Pero nunca haciéndole mal ni maldades a nadie, no, metido en mi mundo con todos los muchachos de mi cuadra, todos éramos un montón de jóvenes,
todos los pelados eran drogaditos. Había mucha droga en el tiempo, mucha droga, y todos los pelados que empezaron a andar como en ese mundo buscando plata facilito, y entonces había droga abierta y marihuana, pepas, bazuco, coca, es decir, así. Eso me metió todo ese tiempo de los años 70 en ese mundo. Pero dos cosas que uno ve, como cuando dice el Papa Francisco, hagan memoria de dónde lo sacó el Señor. En ese tiempo yo no hacía memoria, pero ahorita hago memoria y siente uno dónde lo sacó el Señor. La oración de mi mamá, que siempre fue una mujer de mucha fe, de mucha fe, y practicante. Mi mamá practicaba, no solamente creía, sino que practicaba lo que creía. Y, como toda esa insinuación que el Señor había sembrado en mi corazón desde antes, con inclusive alguna tipo de vocación sacerdotal, yo cansado con la droga, cansado, hundido, pero cansado, y le decía a mis amigos, yo quiero salir de aquí. Entonces, muy curioso, porque lo que encontramos era, ¿cómo salimos? ¿No? Entonces decía, droguémonos a ver qué pensamos, pues, para ver cómo salimos de ahí. La solución era peor el remedio que la enfermedad. Entonces, antes más nos hundíamos y todo eso. Y algo muy particular, mi abuela, que es de 1870, más o menos por así, 1870, cuando en esa época ella ya estaba muy mayor y fumaba tabaco. Y en la casa de mi tía cocinaban con leña, aquí en la América cocinaban con leña. Y ella me decía, yo tendría entre 6 y 7 añitos. Recuerdo que a mí me mandaban a hacer mandados allá, y recuerdo, y me decía la abuela, mijito, vaya, préndame el tabaquito. Y yo le prendía el tabaquito y aprendí a fumar como desde los 7 años más o menos, a fumar cigarrillo. Y después... Qué pena, hermano, te interrumpo un poquito ahí. Es muy curioso eso que estás diciendo, hermano, porque no sé si en otras partes de Sudamérica pasará, pero aquí en Colombia es muy común eso, hermano, que los abuelos, los papás muchas veces mandaban a los hijos a prender el cigarrillo o el tabaco en el fogón o en la leña, vaya, préndamelo y me lo trae. Simplemente como ir a prenderlo, y solamente por eso muchísimos quedaron inmersos, hermano, en esa cuestión del tabaco y el cigarrillo. Es muy curioso eso, hermano, porque te parece que es algo que se dio de manera muy común en muchas épocas. Entonces, es fuerte porque un simplemente vaya y me lo prende. Eso obviamente de poquito en poquitico, obviamente la nicotina y el tabaco y la cosa, eso va calando en la sangre y va generando la adicción. Claro, sí. Y yo quedé adicto al cigarrillo como 17 o 18 años más o menos. Y entonces, cansado de ese mundo de las drogas, del cigarrillo, de la vida como sin sentido, de una vida oscura, no reconociendo ningún tipo de pecado, y lejos en ese momento de la fe, lejos de la fe, pues no me volví ateo, pero era indiferente en ese proceso de la fe. Pero no sentía a posteriori las oraciones y las insinuaciones de mi mamá, de él: me dijo, vaya a la iglesia, me dijo, vuelva, me dijo, cambie, bueno, todo ese tipo de situaciones que se va. Y algún día, yo recuerdo, estaba todavía en ese mundo así, yo recuerdo que me acostaba, incluso uno muy irresponsable, me acostaba a dormir fumando cigarrillo, fumando. Y yo decía, ¿y qué sentido tiene fumar si no veo ni el humo ni nada? Y eso me cuestionaba, porque apagábamos la luz y todo, pero no era la responsabilidad de uno no acostarse a dormir, que se quedara dormido con un cigarrillo en la alcoba. Entonces, cualquier día de esos, yo empecé a vivir por allá como con los amigos, empecé a vivir como esa necesidad de salir, y algún día yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero como fumar más cigarrillos. Me acuerdo que le dije así, dije, hasta hoy, un domingo, y a fe que llevaba como 18 años fumando cigarrillos, y primera vez y hasta hoy, es decir, han pasado como 40 años y hasta hoy jamás me volví a fumar un cigarrillo. Después de haber fumado como 18 años cigarrillo, pero fumaba así todos los días, fumaba compraba cajetillas, y antes de que me terminara una ya tenía la otra en el bolsillo, y
llegué a tener cajetilla nueva y cajetilla empezada en los bolsillos, ir así, marcado seguido. Y a los 8 días yo le dije al Señor, Señor, y hasta hoy droga. Y vea, jamás, jamás, yo no tuve la abstinencia que le dan a muchos muchachos, no tenía ese proceso. Y hasta hoy, después de todo ese tiempo, ni uno más, ni siquiera una dudita, ni siquiera, como si nunca hubiera fumado ni cigarrillo ni droga, así, no, Qué nada, belleza, hermano. nada, así, desapareció por completo el gusto y la adicción en un instante, pero ha sido toda la obra del Señor. Entonces yo recuerdo que por allá, antes del año 79, yo empecé a tener, después de julio, empecé a tener un proceso muy raro. Si uno lo lee después y uno dice, hombre, es la gracia del Señor, la obra del Señor. Yo me quise quedar en mi casa, me quise quedar en mi casa. Totalmente, Ah, espera un momentico ahí, Osquitar. Yo creo que, o sea, ahí es totalmente gracia del Señor. O sea, ese tipo de cosas son un milagro y más de una persona que quizás pueda estar viendo en este momento la transmisión o que quizás de pronto la pueda ver más adelante. Más de uno de pronto pensará en cualquiera de los dos casos. Es decir, que si de pronto tiene una adicción y esté queriendo dejarla, ¿cierto? O una mamá o un familiar, algo así que tenga de pronto un hijo, un conocido, el esposo o la esposa, que de pronto estén inmersos en este tipo de adicciones o esto y dice, ay Señor, ¿yo cómo hago para dejarlo? Ay Señor, ¿yo cómo hago para que mi hijo ya no vuelva a dejar, no vuelva a fumar, no vuelva a consumir ese tipo de cosas y todo? Pues hombre, aquí tenemos dos casos, porque yo me acuerdo que Osquitar y yo ya habíamos conversado de este tema una vez cuando yo le estaba contando precisamente a él cómo fue que yo dejé el cigarrillo así ¡pum!, de un sopetón en el día que yo terminé el retiro espiritual. Y ahí como sí, para hacerle un recorderis de pronto a las personas que quizás estén viendo y de pronto no lo hayan escuchado, yo le dije al Señor con el último cigarrillo de una cajetilla, yo hice un trato con Dios. Yo le dije, bueno, Señor, yo quiero dejar el cigarrillo, pero no soy capaz. ¿Por qué? Porque yo soy muy lógico y si a mí me sí, dan ganas, pues yo fumo. Así de claro. sencillo. Si a mí me dan ganas, pues fumo. Entonces, yo le dije al Señor, bueno, hagamos un trato usted y yo. Yo lo quiero dejar, pero sé que no soy capaz. Entonces, quíteme las ganas. Quítame las ganas, que si usted me quita las ganas, pues yo no vuelvo a fumar, porque de forma lógica, pues si a mí no me dan ganas, pues yo no voy a ser tan incoherente de fumar sin ganas. Claro, Entonces, claro. hasta el sol de hoy, ese fue el último cigarrillo que yo me fumé. Entonces yo me acuerdo muy bien de precisamente de cuando yo le conté a Osquitar y Osquitar me contó esta misma experiencia que me está contando. Yo, es que es gracia de Dios. O sea, para que alguien pueda Amén. dejar una adicción y que no tenga ese síndrome de abstinencia, esa sudoración y esas ganas de que yo quiero y la cosa, porque más de uno me entenderá que precisamente yo llegué también en algún momento a tratar de dejarlo y no era capaz. Dejaba un tiempito, pero como que las ganas a uno le podían. Entonces es muy impresionante cuando la gracia del Señor actúa en la voluntad, pero porque nosotros mismos le dejamos esa decisión al Señor de una manera clara. Señor, yo no quiero más, pero Sí, ayúdame. amén. Entonces, Amén. cuando hay como esa ayuda mutua, entonces Dios no va a meterse con nuestra voluntad. Si uno no quiere, pues el Señor no se va a meter con eso. Pero si uno decididamente quiere, el Señor le da a uno la gracia. Y ahí Amén. para la Sí. muestra, dos botones. Imagínate, Willy, que yo cuando cualquier momento de esos quería dejar de fumar y dejaba de fumar, yo sentía que me ahogaba, que yo decía, dejar de fumar me hace daño. Entonces, era el motivo que yo encontraba para seguir fumando. Y yo decía, no, no. La justificación. Justificaba y yo decía, no respiro bien, no, tengo que volver a fumar. Y no lo dejaba por muchos días. Así como un día yo decía, ay, no quiero fumar y todo eso, pero me sentía que me enfermaba. Entonces, yo recuerdo que por ahí finalizando los años en diciembre, noviembre, por ahí como en ese tiempo más o menos hago memoria, y yo me encontré dos libros fascinantes, uno que se llama sobre la vida de los santos, dolor y oración, algo como así, y me encontré el libro de Tomás de Kempis en ese tiempo.
Y entonces yo empecé a leer ambos libros sin ninguna experiencia de fe todavía no tenía ninguna experiencia de fe ni nada, sino que andaba así, como con ganas de cambiar de todo eso, y empecé, y después conseguí la Biblia, y empecé a leer la Biblia, no, yo no tenía nadie sino que yo, lo que hice fue que yo me encerré en mi casa porque yo dije, para uno poder cambiar de vida, uno tiene que cambiar de amigos, de ambiente, de todo eso, y yo me encerré en la casa, y muy curioso porque yo hice un montón de prácticas que después entendí. Yo empecé a ayunar y yo no sabía qué era eso. Pues no quise volver a comer muchas comidas. No, e incluso llegué a extremos de no siquiera salir a hacer un mandado. Yo decía, no, no puedo salir, yo me tengo que quedar aquí. Yo estaba así como al extremo de que no quería hacer nada. Me decían, yo corría en mi casa, corría, trotaba, y para acá como haciendo ejercicio, y yo era así como con ganas de buscar un ambiente de leer, y me leí muchas partes de la escritura, así como uno lee un libro. Para mí no era todavía un libro sagrado, pero como ya había oído hablar de la Biblia en la iglesia, en la misa y todo eso, pero no lo leía, sino que lo leía como historias, como un montón de historias, y leí muchos pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y todo eso, y era un libro que a mí me fascinaba, pero como todas esas historias que van narrando ahí. Y por allá, en mayo del 80, o en Semana Santa del 80, eh, se murió un amigo mío de andanzas. Se cayó por allá, como por el Peñol, por allá en una cosa de esas, se cayó como 20 metros y se mató, Toño. Toño y el hermano Víctor eran nietos de una banda muy famosa en la América, en la Iglesia de la América, que era la banda de los Paniaguas. Ellos eran músicos. Entonces ellos tocaban batería, bajo, guitarra. Ellos eran muy lúcidos para eso porque el abuelo de ellos era músico. Los viejos saben que la historia de la banda de los Paniaguas. Y yo me morí con Antonio. Yo decía, si Antonio se murió, Antonio ya no tiene vida para este mundo. Y yo me morí con Antonio para este mundo. Y empecé, pero previo, yo recuerdo, antes eso sucedió por ahí como en mayo, en abril, en el tiempo de la Semana Santa. Pero en diciembre yo recuerdo que yo estaba sentado en la terraza de mi casa, y mi casa en ese tiempo la terraza daba como mirando hacia Manrique, hacia por donde sale el sol, como para allá. Y yo no estaba ni lloviendo ni nada, y yo tuve el primer momento de conversión fue ahí, sin saber nada de muchas cosas, pero yo ya llevaba tiempo ayunando, leyendo la Biblia, leyendo estos libros, rezando, pero sin conciencia. Yo no tenía claro a ciencia cierta qué era lo que estaba haciendo. Pero eso me iba llegando, me iba llegando. Y yo recuerdo que tuve un primer momento fuerte de conversión, y yo lloraba y lloraba. Y un texto que me marcó mucho es el que le dice Juan el Bautista, que dice Jesús de Juan el Bautista: Él es el más grande de los hijos de los hombres, sin embargo, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y yo decía, entonces me sentía como así, decía, yo tampoco soy digno que una cosa, y entré en un proceso de conversión radical. Dele. ¿Qué edad tenías ahí, Osquitar? Estamos hablando del año 89, como 25 años más o menos, como 25. Y entonces, eso fue un proceso muy lúcido, porque yo siento que fue mi primera y más radical conversión que tuve, no la última, ni la primera, pero sí la primera más radical que he tenido, porque cambió radicalmente toda mi vida, toda. Eso fue un cambio radical. Entonces yo todo ese resto hasta junio me quedé en la casa, así, todo ese proceso que había venido viviendo y todo eso. Iba a misa, lo único que salía era para ir a misa todos los días, iba a misa todos los días. Y una tarea que me propuse es ir a muchas iglesias, entonces iba a muchas iglesias a orar. Entonces iba a esta iglesia, a la otra iglesia, me iba para el centro, me iba para todo. Entonces yo me metí en un mundo así que no era sino Dios y nada. Jesús se volvió la experiencia de mi vida. Y con la muerte de Antonio, eso me radicalizó mucho más, y yo sentí que
que yo me tenía que morir como se murió Antonio, me tenía que morir para el mundo, y me morí para el mundo, y tuve una experiencia muy linda, muchas experiencias muy lindas, que uno no puede decir que sean místicas, pues, pero experiencias profundas muy lindas y muy significativas, y es que yo en algún momento sentí que una criatura nacía en mi vientre, yo sentí, y me sentí como se siente ya ahorita que uno madura después, como María con una criatura en el vientre, y yo dije, eso que estaba naciendo en mí en ese momento, que era la experiencia de Jesús, yo sentía que era como una criatura, me sentía como embarazado, y yo dije, me voy a dedicar a cuidar esta criatura, pues como lo más preciado que tengo, y después fui descubriendo que era la experiencia de Jesús que yo tenía que cuidar y cuidar a Jesús en mi vida. Y esa ha sido pues como mi tarea, cuidar a Jesús en mi vida, que no se me pierda y nunca más se me volvió a perder desde ese momento. Entonces, fue muy particular, Willy, porque eso estamos hablando como en junio, julio más o menos, y aquí hubo mi mamá, una mujer muy llena de Dios, y empezó a participar por ahí desde el año 72, 73, de toda esa experiencia de renovación carismática que trajo padre Humberto, el padre Humberto Gómez, eudista, a la ciudad de Medellín. En ese tiempo era un sacerdote muy joven, con guitarra, con estola, con todo eso. Y mi mamá iba a las misas que duraban, sin mentirle, 4 horas en promedio más o menos. Mi mamá se iba para allá y me insistía mucho, vaya, mi hijo, vaya, vaya. Y yo algún día, aunque ya iban los caminos del Señor, pero no quería como que nadie me interrumpiera, yo algún día le dije, ay, bueno, más, ya, voy a ir, voy a ir. Y fui a un grupo de oración que funcionaba por aquí en la América de la renovación carismática, y cuando yo entré, yo dije, este es como cuando uno dice regreso a casa, así. Así es decir, me sentí en casa aquí, y había un letrero a la entrada que decía, en este lugar se cree, se espera y se ama. Y desde el momento en que yo pasé el umbral de esa casa, era una casa grande por ahí por San Juan con la 73, en la 40, cerquita de San Juan con la 73, cuando yo dije, este es el espacio mío, este. Y pude canalizar toda esa experiencia que yo había estado viviendo de manera solitaria, la pude canalizar. Allá el sacerdote que estaba a cargo de eso, éramos un montón de muchachos, yo no hay como 200 muchachos que habían en muchas actividades allá. Osquitar, qué pena, te interrumpo, hermano. Es cierto que es muy importante, hermano, la vida en comunidad. O sea, si nosotros tratamos de vivir nuestra fe de forma individual, llega un momento como en el que nos estancamos, por más que nosotros queramos simplemente seguir diciendo, soy católico, voy a misa, comulgo, me confieso particularmente, toda la cosa, pero es muy importante la vida en comunidad, hermano, ¿no es cierto que sí? Es que cuando uno vive la fe sola, uno hace lo que le da la gana. Es decir, uno es como cuando vive en un espacio sin ningún tipo de autoridad. La comunidad canaliza, ilumina, guía, sostiene, exige, convoca, reúne y compromete. Es decir, la comunidad hace. Yo desde ese tiempo vivo en espacios comunitarios. Yo mi fe toda la vida la he celebrado en espacios comunitarios porque la iglesia dice uno no se salva solo, se salva con el otro, y la iglesia promueve mucho las comunidades, y en ese tiempo estaban de moda un montón de experiencias que en Brasil funcionaron bien bien, que llamaban coinonías, y todos los muchachos de ese grupo de comunidad con el padre Jorge Jiménez, yo dije ahorita otro nombre, Humberto, no, Jorge Jiménez, que ahorita es el arzobispo de Cartagena. Jorge Jiménez era el pastor, él es un sacerdote muy bien formado en el área de la sociología y de la teología, muy bien formado, fue miembro activo del CELAM por los años 80 y 90, y con él trabajamos, él fue nuestro pastor en ese espacio, y el común de la gente era vivir en comunidades, y había muchas pequeñas comunidades de 8 personas en promedio, porque sociológicamente se decía que ese era un número ideal, que vivieran en pequeñas comunidades donde nos reuníamos, y yo iba a ese grupo y empecé a ir a ese grupo todos los días. Los lunes hacíamos una cosa, los martes otra, de lunes a sábado hacíamos, y ya los domingos participábamos en trabajos apostólicos
trabajamos mucho en el basurero, trabajamos mucho en barrios populares, en la Iguaná, haciendo pues trabajo de pastoral, como concretando eso que recibíamos en doctrina. Había muy buena formación, estaba en boga Puebla, es decir, estaba así en todo su furor Puebla y Medellín, pero sobre todo Puebla. Un documento que en las manos del que era sociólogo, eso nos lo jugamos allá todo, y entonces había una explosión de servicio a los presos, a los enfermos, a los ancianos, a los niños, a los pobres, a todo. Todavía toda una explosión de vida ya. Y por gracia a mí me mandaron a misionar y pude misionar muchos años en el Chocó. Me mandaron a hacer servicio allá en las temporadas, sobre todo decembrinas o de mitad de año. Nos mandaban 20 o 30 días para allá y íbamos con profesionales, entonces nos llevaba medicina, llevaba ropa, llevaba juguetes, llevaba todo eso y llevamos la palabra del Señor a comunidades en los pueblos del Chocó muy dispersos, muy lejanos, y esa experiencia de la misión fue una experiencia enriquecedora, porque el sacerdote del Padre nos decía, ustedes más que a dar van a recibir por la experiencia de la gente, su alegría, su cultura, su ambiente, su cosa, y a fe que sí, uno entregaba lo que nosotros llevamos y allá nos daban el cariño, la generosidad, la disposición. Eso fue una experiencia y yo tengo muy gratos recuerdos y ha sido parte de mi formación. Por eso quise estudiar con los misioneros javerianos de Yarumán, porque siguen enfocados en la misión. Así como dice hoy el documento ya aparecía, discípulos y misioneros. ¿Sí? El discípulo es el que se forma, pero el misionero es el que con esa formación va y sirve al hermano, que no se queda uno con esa formación. Así como nos han dicho, Jesús es tan enriquecedor que usted no puede quedar con esa noticia para usted solo, con esa riqueza, usted tiene que compartir esa riqueza. Entonces, eso fue así como a grosso modo, como esa experiencia enriquecedor. Y a fe de eso, hoy todavía sigo trabajando con pequeñas comunidades, todavía hoy tenemos una comunidad de esos grupos de la renovación, somos hoy pequeños, pero muy particular, hombre William, porque nos conocimos todos ahí solteros, ahí estamos todos solteros. Nos ennoviamos, varios de los que estamos ahí nos ennoviamos, nos casamos, tuvimos hijos, los hijos ya casi todos salieron de la comunidad, primero se llaman comunidad de familia, y todavía seguimos nosotros, llevamos como 36 años en esa pequeña comunidad de familias, y nos seguimos reuniendo todavía periódicamente, y todos los sábados sagradamente nos reunimos en las horas de la noche en cada uno de los espacios de nosotros. Compartimos el alimento, el anfitrión de alimento, comida, como si uno llegara a su casa a cenar en la noche, así nos dan, cada uno de las familias da comida. Compartimos un rato sobre la vida cotidiana de las familias, de todo, y luego tenemos trabajo de formación, compartimos el santo del día, compartimos el evangelio del día y compartimos algunos otros elementos, pero siempre hay trabajo de formación, cantamos y oramos en esa espiritualidad que nosotros aprendimos que es la de la renovación, que es levantando los brazos y bendiciendo al Señor a viva voz, y todos hacemos esa explosión de cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Entonces nosotros todavía somos de los que cantamos y oramos a viva voz, así. Poquitos o muchos, pero lo hacemos. Entonces eso ha sido así como a grandes rasgos parte de la experiencia de la fe, del camino, de la búsqueda, y he quedado tan marcado con esa experiencia que yo hoy con la negrita, gracias a Dios, mi negrita la conocí por ahí como en el año 82, 83, en ese grupo, y nos encarretamos y nos casamos y todo eso, y hemos tenido experiencia con ella. Tengo oración, hacemos oración cotidiana, vamos a misa en lo posible todos los días en la mañana, luego venimos y oramos, hacemos el santo del día, rezamos unas oraciones de unos libros, hacemos el rosario de la misericordia, y por la noche en lo posible, casi siempre, hacemos el rosario a la Santísima Virgen. Sí, entonces mantenemos una experiencia de fe y regularmente sigo, vea, esta Biblia me costó 10.000 pesos en 1981. En 10.000 pesos me costó, todavía, hemos dicho, esta es mi Biblia de estudio, todavía sigo trabajando con ella porque es muy enriquecedora. Tengo otra Biblia, que es la de Jerusalén, que es la que cargo por ahí para salir. Leo el catecismo regularmente. Ha sido como buscar y recibir, como dice la experiencia de la iglesia, la fe se recibe y uno la desarrolla.
Entonces, la iglesia nos ha pedido, y hoy, Willy, la iglesia exige y necesita y urge cristianos católicos bien formados, que haya una necesidad, porque todavía tenemos lastimosamente eh, muchos cristianos católicos solamente de culto, pues muy cultuales, muy piadosos, muy buena gente y todo eso, pero sin mucha formación. Entonces, la tarea es esa, ir trabajando, y a fe pues que trabajo, esa es parte de mi vocación, trabajar. Y para eso yo me hice un propósito, viejo Willy, hace muchísimos años, muchísimos años. Yo le dije, me comprometo a hablarle todos los días a alguien de Jesús, así. Entonces yo buscaba a quién hablarle de Jesús. Y yo dije, y el día que no tenga a quién hablarle de Jesús, me voy a hablar a mí mismo de Jesús. Entonces yo me hablo de Jesús. Yo digo, busco el motivo para hablar de Jesús a alguien, a alguien. Entonces vamos aquí en mi casa, hacemos oración, vienen gente a almorzar, a comer, a cualquier cosa, y así no crean en Dios. Incluso ayer tuvimos una reunión aquí con los hermanos que son protestantes, la hermana de la Negrita, en nombre del Padre, el Hijo, y yo rezo allí. Aquí siempre hay oración en esta casa. Entonces, pero eso es fruto, pues, mire, inicialmente de la oración de mi mamá y con anterioridad la gracia de Dios que va queriendo que uno vaya encontrando, y el Señor buscó fisuras por de donde Él se pueda meter. El Señor, como dice el Evangelio, Él no quiere que nada de lo que el Padre le dio se le pierda. Entonces Él hace cualquier cosa por ganarnos para el reino, pues, y gracias a Dios no nos hemos resistido a su gracia, porque hay mucha gente que se resiste a la gracia de Dios. Yo tengo amigos que se han resistido después de haber encontrado la gracia, se han resistido. Bueno, también es una gracia que nosotros no nos resistamos, sino que dejemos que el Señor siga fluyendo, porque nosotros creemos que la salvación se nos puede perder. Entonces hay que mantenernos así, pues, derechitos para que la fe no se nos pierda. Entonces, gracias a Dios, todavía sigo siendo persona de oración. En mi casa tenemos un grupo, hacemos el rosario todos los domingos hace muchísimos años, y después doy algunos elementos, siempre doy doctrina, porque a mí me parece importantísimo la doctrina. Yo trabajo mucho en doctrina, donde me mueva, así, trabajando con doctrina. No me importa si es mi familia, si es vecino, si es conocido. Aquí en el Rosario del Señor que se murió esta semana, que todavía estamos haciendo el Rosario, también saco un ratico y hago un ratico de doctrina, explico elementos para que la gente no solamente rece, sino que entienda por qué rezamos los católicos, a quién le rezamos, cuándo rezamos, todo ese tipo de cosas. Entonces siempre saco 5 o 6 minuticos para dar doctrina, porque me parece que necesitamos estar bien formados y no solamente personas piadosas, personas buenas, no, que nos radicalicemos en esa parte de la doctrina y estemos muy bien formados. No, ha sido una experiencia enriquecedora, ha sido lo más lindo que ha podido regalarnos el Señor, su gracia, su compañía, su experiencia. Yo sigo siendo un enamorado de Jesús de ti. Yo no me da pena, aunque uno siempre a veces tiene temor humano, pero no me da pena hablar de Jesús, compartir de Jesús, decir que rezo, que canto, que oro, que voy a la comunidad, que voy a misa, que cargo camándula. Tengo una camándula grandísima que me regalaron, no me da pena, y esa es la sí, claro. Eso que hemos ido compartiendo vos y yo durante tanto tiempo, hay que mantenerlo a flote para uno no enfriarse, para uno mantenerse calientico en el camino del Señor. Totalmente, mi hermano, no, qué belleza, o sea, hace mucho rato que no hablábamos como de esta manera, Osquitar, y precisamente como para la gente que está viendo, yo le decía a Osquitar esta mañana que hablamos de que íbamos a hacer obviamente esta entrevista el día de hoy. Yo le decía a Osquitar, es que básicamente es casi que lo mismo que nosotros hacíamos, es sentarnos a conversar, a hablar de Dios, a hablar de la fe, solamente que esta vez va a quedar grabado y lo va a ver mucha gente. No hay tema mejor, ciertamente. Yo siento que el tema mejor es Jesús. Uno, aunque hayan otros muchos temas posibles y viables, espacios donde Jesús no quepa, no debemos de caber nosotros. Tiene que ser muy enriquecedor. Qué bueno eso que acabas de decir, Osquitar. Espacios donde no quepa Jesús, no cabemos nosotros. No cabemos nosotros.
sí, sí, sí. Punto, totalmente. Sí. Bueno, yo creo que les está gustando esta charla a la gente que está viendo en este momento y seguramente a los que lo van a ver más adelante. Entonces, nos quedan dos preguntas muy importantes en esta entrevista, mi querido Skitter de la. Mi hermano, en ese caminar de fe que vos tenías y que vos obviamente decís, listo, yo no me hice ateo, vos seguías creyendo en Dios, muy bien, pero estabas obviamente inmerso en un mundo que te alejaba bastante del Señor. Aparte de, obviamente, lo que ya es evidente, pues que el tema de las drogas y todo eso obviamente puede alejar a una persona de una manera impresionante y volverla una persona apática a los temas de fe. ¿Vos llegaste a tener como algún tipo de dudas u objeciones puntuales respecto a vivir la fe católica de una manera coherente, de una manera más concienzuda, de una manera más radical? Y si fue de esa manera, mi hermano, ¿cuál fue de pronto esa duda o esa objeción que vos tenías respecto a la iglesia? Y en el momento en el que vos abrazaste ya la fe, pues si todavía tenías esa duda, ¿cómo la resolviste, mi hermano? ¿Hay algo así que de pronto nos puedas compartir? No, imagínate, Willy, que nunca he tenido dudas de fe, nunca, yo no he tenido incertidumbre, ni siquiera incluso cuando empecé a estudiar teología, que sacan muchas cucarachas, salen muchos temas que uno dice, esto es por aquí, esto es por allá, que le rompen a uno muchas cosas que uno había creído con algunos temas que para uno eran inamovibles en esa experiencia de piedad popular, como la creación de Adán y Eva, como la vida y la muerte, como los sacramentos, un montón de cosas que uno simplemente los hacía y los aceptaba como venían. Y entonces, ni siquiera en esos momentos donde al estudiar teología le van diciendo a uno, no es esto por aquí, sino que es por aquí. Esto es más un lenguaje simbólico, esto es más real, esto sucedió así, esto no sucedió así. Sin embargo, ni aún en esos temas yo tuve dudas de fe, porque desde siempre, desde los orígenes, yo he querido mucho el término iglesia. Es decir, ese concepto de iglesia para mí ha sido, y hoy mejor dicho, es de los temas que a mí más me apasionan, esa experiencia Jesús-iglesia, eso, que como dice Colosenses 1:20, Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Es decir, para mí eso, incluso yo con las cosas que más predico, es con la iglesia. Es decir, que uno dice, no basta Jesús solo, porque San Pablo dice que a Jesús se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Es decir, a Dios se le da la gloria en Cristo Jesús y que ahí se quedan los hermanos protestantes, en Cristo Jesús. Pero también se le da en la iglesia. También, eso dice San Pablo. Entonces, yo no he tenido dudas ni incertidumbre, ni cosas así. Incluso me pasó algo muy curioso. Yo iba mucho todos los días y pasaba muchísimo rato. No me va a creer, no me va a creer, pero yo tengo callos en la rodilla. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque a mí me ha gustado mucho estar de rodillas todos los días, sin mentirle. Yo me arrodillo todos los días, en cualquier momento, mientras me baño, antes de acostarme, en cualquier momento yo me arrodillo porque me ha parecido, yo aprendí muchas cosas que decía que no hay nadie más grande que cuando está de rodillas, algo así, y que se entraba cuando explicaban lo de las agujas de, más fácil pasa el camello por el ojo de una aguja, entonces decía que las agujas eran esas puertas pequeñitas que había que entrar casi de rodillas, ¿sí? Y que uno entiende a Dios arremangándose para trabajar, pero de rodillas, ¿sí? Y yo aprendí todo eso y a mí siempre me ha gustado mucho estar de rodillas y todos los días lo hago. Y porque la escritura dice que las criaturas del cielo, de la tierra y de los abismos han de confesar que Jesús es el Señor. Y dicen que todas las criaturas del cielo y de la tierra se han de postrar delante de Jesús. Entonces, yo con todos esos textos, yo hago que la escritura me hable. Entonces yo digo, si yo soy una criatura y todas las criaturas me postrar, yo también me postraré. Entonces yo hago que la escritura me hable así. Entonces yo me postro y aprendí. Entonces yo estaba, de ese mismo elemento estaba en la iglesia, que fui muchas veces, muchas, cuando estaba soltero, muchísimas veces iba a la iglesia a la Candelaria.
me encantaba irme para allá y me hacía adelante, no es donde están las banquitas de los reclines automáticos, sino en ese primer peldañito que hay aquí, después de la nave lateral a la derecha, hay una, para subir al Santísimo, hay un bordito ahí, a mí me gustaba arrodillarme ahí, yo me arrodillaba. Y una vez una señora, estando ahí cuando terminó como la misa, algo así, me dijo, entró hasta allá, la señora entró hasta allá. Y me dijo, yo veo que usted es una persona muy piadosa, que una cosa, bueno, me echó un carretazo. Me dijo, yo lo quiero invitar a una experiencia. Estamos hablando por los años 80. Lo quiero invitar por allá a una experiencia, una cosa, la otra. Venga, yo lo llevo, y conversamos, charlamos. Y yo, como yo estaba convencido y seguro en lo que yo estaba, pero yo no tenía dudas para dónde iba. Entonces yo le dije a la señora, vamos, yo me imaginé que era una señora católica porque estaba en la iglesia. Y me llevó a una iglesia protestante que todavía funciona, por aquí yendo para la Minorista, no me acuerdo cómo se llama, pero cuando uno pasa por los puentes estos que tumbaron antes de salir al ferrocarril. Totalmente, yo sé cuál es esa. De hecho, ¿Sí? cuando a mí me hicieron la operación de los pulmones, yo compartí habitación con un señor que resultó ser pastor de esa iglesia. Ah, no se imaginas quitar las conversaciones en esa habitación de hospital, pero eso será cuento para otro día. Bueno, entonces la señora me llevó hasta allá, me presentó el pastor y me dijo, pero vea, no va a creer. Y yo creo que le supo a Cacho, porque yo andaba en una lucidez de gracia, así como, mejor dicho, como recién caído del cielo. Entonces yo le hablaba, él me hablaba de los ayunos y yo le hablaba de lo que yo ayunaba, del servicio al pueblo y yo le hablaba del servicio que tenía, de toda la experiencia que él hablaba. Incluso yo le decía que no, que era en la iglesia. Yo siempre he sido convencido de la iglesia, siempre. Para mí la iglesia ha sido, incluso sin saberlo, ahorita que uno tiene más formación, uno se da cuenta de lo que significa la iglesia para el cristianismo. Iglesia no solamente como templo, pues, no, el término iglesia, la eclesía, lo que significa para el cristianismo, como cuerpo de Jesús. Para mí eso siempre fue claro, con formación o sin formación, pero yo he tenido siempre luz sobre eso, que eso es fundamental. Por eso dice la iglesia, y entiendo bien, fuera de la iglesia católica, fuera de la iglesia, no hay salvación. Sí, entonces, en ese sentido, para mí eso es una cosa clarísima, aunque en estos días le decían a Santiago Alarcón, le decían, un muchacho le dijo, hombre, es que ustedes se creen muy superiores porque dicen que ustedes son la única iglesia. ¿Cómo hacen para hacer trabajo espérate, se me olvidó el término, de ecumenismo? ¿Cómo hacen para hacer ecumenismo si ustedes se creen superiores? Entonces Alarcón le decía, no, es que no nos creamos superiores, esa es la verdad es esa. Entonces, yo conversando con este señor allá, conversando con este señor, con este pastor, y el señor me dijo, no, váyase, que es que con usted no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Entonces yo siempre he tenido muy claro eso, porque el señor me regaló dos gracias fundamentales que yo digo, y es amor por la escritura, un amor inigualable por la escritura. Yo le digo a la gente, todavía le sigo diciendo a la gente en las comunidades, si usted no lee la escritura, como dice San Jerónimo, usted no puede ser cristiano, no lo puede ser, que si no hay lectura de la escritura es muy complicado. ¿Cómo hace uno para develar los misterios que trae la escritura? Porque como dice Hebreos 1.1, de mil maneras habló Dios al mundo, pero ahí no tiene sin una palabra, Jesús. Entonces yo insisto mucho en que la gente, el que quiera ser cristiano, tiene que leer la escritura. Entonces yo siempre tuve muy claro, y la otra es esa experiencia de la Eucaristía con su iglesia, pues yo no separo la Eucaristía de la iglesia ni la palabra, sino que para mí es un solo momento. Entonces, fue la única vez que a mí me invitaron así formalmente en ese tiempo a la iglesia protestante, pero yo siempre tuve claro que no, aún sin saber, con buena formación, que esa no era una experiencia viable. Yo no sé, el Señor siempre me dotó de una gracia para yo saber y creer que era la iglesia católica la única del Señor.
Y todavía tengo mucha familia que me siguen invitando para que participe en espacios protestantes y todo eso. Entonces yo incluso aprovecho para echarle la experiencia y la riqueza de la Iglesia Católica. Y yo, cuando me quieren evangelizar, evangelizo en ese sentido. Entonces, ha sido muy enriquecedor, muy enriquecedor. En ese acto nunca he tenido, gracias a Dios, dudas de fe, ni en la Iglesia, ni en Jesús, ni en la riqueza que la iglesia nos, no, nada. Yo supongamos sigo leyendo Maravilloso. mucho doctrina de la iglesia, leo regularmente el catecismo de la iglesia, leo documentos. Yo te estaba contando en estos días que estoy releyendo otra vez Fe y Razón de Papa Juan Pablo II. Yo busco, hay tanto que de 1 millón de documentos que pudiera tener la iglesia en toda su riqueza, me habré leído uno. Es decir, tiempo nos faltará toda una eternidad para leer y para estar en toda la riqueza que tiene la iglesia. Una riqueza incalculable que si los católicos supiéramos cuál es la riqueza de la iglesia, vivirían todos los días en opciones para buscar extraer toda esa gran riqueza que tiene la iglesia. Totalmente, Osquitar, es que tenemos 2000 años de documentación histórica en nuestra santa tradición y nos desperdiciamos leyendo un montón de cosas que no tienen sentido o viendo, pues obviamente, pero si nosotros nos diéramos a la tarea de empezar a leer los documentos que ha sacado la iglesia a través de todos estos 2000 años, wow, o sea, es impresionante todo lo que nosotros podríamos obviamente extraer para nuestra propia espiritualidad, los frutos, la bendición que podríamos nosotros tener, es impresionante, es incalculable, pero muchas veces desperdiciamos y no valoramos lo que tenemos, la riqueza tan impresionante que tenemos. No, la gente se va incluso de la iglesia sin conocer la historia de los papas de la iglesia, la historia de los santos, la historia de los padres apostólicos, la historia de 2000 años de celebración. A mí me gusta mucho escuchar protestantes. Yo busco mucho algunos elementos que se llaman de regreso a casa, de cualquiera de esos elementos, o los que tengan que ver con ese lado, porque uno dice que enormes vacíos y simplezas de las propuestas de algunos hermanos protestantes y qué enorme riqueza cuando uno ve los conversos a la Iglesia Católica que dicen qué riqueza hay en este lado, que nosotros, digo yo, bueno, nosotros no todos pues, porque ya algunos no desconocemos eso, pero muchos católicos desconocen eso, que algunos convertidos al catolicismo dicen haber encontrado cuando volvieron o regresaron o entraron por primera vez. Una enorme riqueza. Con razón podemos decir con la boca abierta, tenemos la plenitud de la fe a disposición de todos, todos los medios para la salvación, y que no es pedantería, no es soberbia, no es superioridad, no es eso, no, es la riqueza que Jesús quiso dejarle o dejarse a sí mismo porque es el cuerpo de Jesús y quiso dejarse a sí mismo. Entonces, ahí no hay, como decíamos esta mañana, límites entre la humildad y la soberbia, decir toda la riqueza que tiene la iglesia, porque eso fue lo que es voluntad de Jesús, la iglesia es voluntad de Jesús, y entonces la dotó de toda su riqueza, de toda. Pues San Pablo a los Efesios dice que ahí está la plenitud de Dios en la iglesia, Entonces, gracias a Dios que quedamos ahí en la plenitud de la iglesia, en la riqueza de la iglesia, y gracias a Dios pues que no he tenido nunca dudas, ni por sospecha, pues yo tengo muy claro que es la iglesia de Jesús, con todos los vacíos que uno pueda tener, las limitaciones, las ignorancias que uno pueda tener, pero ha sido el regalo más grande del Señor, su iglesia, con su Eucaristía y la palabra de Jesús. Amén. Totalmente, Osquitar. Precisamente yo te hice esa pregunta, mi hermano, porque pues obviamente, listo, digamos que yo ya conozco algo de lo que es la historia de Osquitar, porque nosotros teníamos unas tertulias, quedábamos en el carro de Osquitar. Bastante. Nos quedamos en el carro. Sí, nos quedamos en el carro, Osquitar, 1, 2, 3 horas, conversa. Ay, Dios mío, ¿qué hora es esta? Por Dios. Y nos quedamos, hable y converse y hágale. Y yo sí que es cierto que yo pregúntele que no le ha preguntado. ¿Por qué? Porque como les decía al principio en la presentación de este programa, uno tiene que aprender
a recibir consejo y a recibir lo que viene de la experiencia de personas que ya han tenido un caminar de fe anterior al nuestro. Incluso si nosotros de pronto hemos llegado a leer más, de pronto yo por ejemplo digo, listo, yo sé que yo he leído más que quizás mi mamá, y mi mamá es una persona de fe, que todos los días hace oración. Y yo quizás he leído más, quizás puedo tener una formación mayor que la de mi mamá, pero eso no quiere decir que mi mamá no pueda seguirme dando a mí consejos, instrucciones Claro, y que me pueda obviamente brindar una vivencia de fe que quizás yo no tenga, ¿ya? claro, Entonces, claro, estamos de acuerdo. cuando yo pensé precisamente en entrevistar a Osquitar, yo dije, yo, bendito sea el Señor, yo recuerdo las conversaciones que yo tenía con Osquitar, yo cómo le estoy negando esto a tanta gente de este canal, donde todos precisamente pretendemos lo que es el nombre de este canal, enfocar bien nuestra fe católica. Y por eso Amén, hice la amén. pregunta, porque yo sé la importancia tan grande que es para vos, Osquitar, el tema de la iglesia. Y por eso te introduzco en este momento a que nos puedas brindar un poco de lo que vos has aprendido en este caminar de fe sobre el tema de la iglesia, sobre las características de esto que es el cuerpo de Cristo, mi hermano, y que obviamente muchas veces no llegamos a valorar de la manera que deberíamos hacerlo como católicos, que lo vemos simplemente a veces incluso como la mera institución, pero que es algo tan grande y tan impresionante que muchas veces lo terminamos desconociendo y hay elementos dentro de la fe católica que al desconocerlo muchas veces nosotros terminamos como perdidos, o más no, perdidos no, más bien como estancados. ¿Por qué? Porque si nos diéramos cuenta de muchas de las riquezas de las que nos estamos perdiendo, pues obviamente cuando uno se da cuenta que hay un tesoro allí, pues uno va y lo coge. Pero cuando Amén, uno no sí, sabe que el tesoro no está, pues no va y lo coge. Y se queda claro. simplemente con lo que tiene. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver el tesoro tan grande del cual posiblemente nos podamos estar perdiendo, pues entonces hay que tratar de transmitírselo a la gente. Y yo por eso dije, yo no, yo necesito entrevistar a Osquitar porque yo sé que este tesoro va a ser muy, muy, muy importante, muy valioso y de muchos frutos y bendición para la gente de Enfoca tu Fe. Entonces, Osquitar, mi hermano, el público soy yo. Eh, no, y uno hablar de lo que es el sentido de la iglesia en medio de mucha gente en la iglesia que trabaja en formación, en doctrina, eh, es siempre un poquitico complejo, pues, porque yo, por lo que te contaba esta mañana, escucho a muchos con muy buena formación en estos cursos de apologética, que uno sabe que tienen muy buena formación, muy buena, de los que hablábamos esta mañana, a Dante Urbina, a Santiago Alarcón, aunque sean recién conversos, pero tienen buena experiencia, a José Plasencia, que me encanta porque tiene elementos muy cercanos a mi gusto, como el de la vida eclesial, a Mis queridos Delgado. amigos del alma. Sí, a De hecho, muchos de estos, apenas terminemos esto, si ellos no lo están viendo en este momento, que quizá obviamente tienen sus ocupaciones, pero en cuanto podamos terminar esta entrevista, mi hermano, les voy a mandar de manera personal esta entrevista porque yo sé que les va a gustar también. sí, y entonces hay muchos hombres y mujeres, como Cruz en la de España, muchos hombres y mujeres consagrados a tener una muy buena formación en estos temas eclesiales y la riqueza de la iglesia es enorme en cuanto a su doctrina. Entonces yo te contaba esta mañana que ahí, por decir, hablando con un cuñado que es hermano separado, que me decía, que yo le dije, tenemos que hablar sobre Jesús y su iglesia, porque como sabemos, la sola fe y el solo Jesús y la sola escritura, que manejan muy bien todos nuestros hermanos separados, la iglesia es más espiritual. Yo le escuchaba a José Plasencia que decía, la iglesia es espiritual, sí, pero también es concreta, también es real. La iglesia es invisible, sí, pero también es visible. Diré, eso decía José Plasencia en estos días hablando. Entonces, pero para nuestros hermanos separados es solamente invisible. Y me decía mi cuñado, la iglesia sos vos, y como se alcanzó ahí, como te dije esta mañana, ahí mismo tuvo que salir porque lo llamaron,
Pero yo decía, no, la iglesia no soy yo, uno es miembro. Entonces hay una mala concepción del sentido de iglesia muy complejo, y esa es una de las dificultades grandes que tenemos con nuestros hermanos separados, esa interpretación de lo que tiene la iglesia, como no tienen sino el documento bíblico o escrito para desarrollar su fe, y nosotros tenemos la tradición y la escritura y el magisterio para desarrollar nuestra fe. Entonces tenemos un poco más de recursos y de riqueza frente a la revelación. Y 2000 años de historia, 2000 años de historia, que muchas de estas comunidades tienen 20 años, 30 años, 80, 100, 200 años. Nosotros, la iglesia tiene 2000 años de historia explicando y desarrollando lo mismo, es decir, con un solo fundamento, de cuidar, preservar, difundir, divulgar, interpretar el depósito de la fe. Dice, la tarea es una enorme tarea, pero asistida por el Espíritu Santo para que esto pueda funcionar. Entonces, no, ¿cómo hace uno para desarrollar un tema tan enriquecedor, tan fundamental, tan la razón de ser de la iglesia, que no sabe uno ni siquiera por dónde empezar, porque por donde uno empiece hay una enorme riqueza y se puede uno dirigir por ahí? Ya si hablará uno de la iglesia como cuerpo de Cristo, o de la iglesia como la dispensadora de las gracias, o la iglesia como la que trae la salvación de Dios, o la iglesia que trae la doctrina de Jesús, o la que custodia su palabra. En fin, uno pudiera hablar de la iglesia en cualquiera de estos elementos que la misma iglesia nos ofrece. Y como dice como dice la misma iglesia, la fe no es algo que se construye, sino que se recibe, porque ya está construida en el depósito de la fe, ya está construida y solamente se recibe, y como tal se entrega, se entrega. Entonces, estamos hablando de palabras mayores, hombre, William, hablar de la iglesia es hablar de palabras mayores, porque es la propuesta de Jesús para los humanos. Leonardo Boff, un teólogo por allá que hoy tiene problemas con la iglesia, pero que en los 70 fue un hombre muy querido en América Latina, con toda esa corriente de la teología de la liberación, que al final fue inicialmente muy lúcida, después se tergiversó porque se unió con el comunismo en función de la caridad, del servicio a los pobres. Entonces, a muchos se tergiversó la propuesta, pero él decía el reino de Dios, y no está lejos de la doctrina de la iglesia, el reino de Dios, la iglesia es la concreción del reino de Dios, es el resultado histórico del reino de Dios. El reino de Dios en la tierra se llama la iglesia. Entonces, la iglesia es lo concreto del reino de Dios, es la manera de hacer historia, como se concretiza el reino de Dios en la tierra, desde la iglesia. Entonces, no es tarea fácil desarrollar ese tema de la iglesia, pero yo me he encontrado algunos paralelos entre la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, con los 4 presupuestos que trae el catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que la iglesia cree, celebra, ora, vive y ora. Y yo decía, yo encuentro paralelos en estos 4 sentidos, en estos 4 elementos, y uno pudiera desarrollar cada uno de estos puntos desde la escritura, como la iglesia es una. La gente a veces siempre ha pensado que se dice la iglesia es una santa. No, una en el sentido de unidad, y tiene muchos textos bíblicos e históricos que avalan que la iglesia es una. Soportada por ahí, supongamos, cuando Juan dice, Juan 11, Juan 17, 11 dice, Padre, guárdalos en tu palabra para que no se pierda ninguno y que puedan llegar a ser uno como tú y yo. El principio de la unidad está soportado en la Trinidad, que a pesar de ser 3, son uno. Entonces, dice que a Jesús le interesa mucho que seamos uno. Entonces, y la iglesia tiene una enorme riqueza de unidad que no
que no es fácil de cantar porque tiene pues unidad de jerarquía con Pedro como cabeza. Entonces, al ser jerarquía y tiene una preeminencia sobre los demás apóstoles, entonces eso le da un rasgo característico a la iglesia, tener una cabeza visible le da sentido de unidad. Y hay muchos textos bíblicos, Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, un sentido de autoridad distinto al de los demás apóstoles. O cuando Jesús ora por allá sobre Pedro en Lucas 22, 31, que le dice, no, yo he rogado por ti, a pesar de que está con todos los otros apóstoles, yo he rogado por ti para que tu fe no se pierda. Pedro en ese sentido deja de ser una persona y se vuelve una institución. La institución eclesial representa la institucionalidad de la iglesia. Y hay muchos otros textos que nos van corroborando como el sentido de la unidad de culto, unidad de doctrina, unidad de donación. Es decir, el sentido de la unidad en la iglesia es muy enriquecedor, muy amplio, unidad de misión. Vayan a todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. La iglesia tiene un mismo mensaje para evangelizar. Uno busca en la escritura y encuentra el sentido de la unidad eclesial, con todas las limitaciones que tenemos, con todos los ritos que se tienen, que no son divisiones, sino expresiones distintas, pero la iglesia conserva unidad en todos estos ambientes y habrán muchos otros elementos. La iglesia en eso sí se puede ufanar y mostrar su riqueza, cómo ha procurado el sentido de la unidad. Oye, William, a mí me gusta mucho un elemento y es como para mucha gente no es la iglesia esta católica romana como señalan muchos, no es que la iglesia católica romana de ustedes no está, entonces para uno decir que la iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana, como dicen, como si eso fuera un desprecio por el hecho de ser romano. Pero a mí me gusta mucho el término que dice la iglesia de Jesús subsiste en la iglesia de Roma, en esta católica. Supongamos que la iglesia de Jesús sea una santa, católica y apostólica, pero toda esta experiencia en la que hacemos parte desde Pedro hasta Francisco, es experiencia humana, que para muchos no es la iglesia de Cristo, subsiste en la propuesta de Jesús. Cuando uno busca a William en la escritura, uno dice, la propuesta de Jesús es eso, que su iglesia sea una. Incluso cuando le da el mandato a Pedro, le dice, construiré mi iglesia, una iglesia de voluntad de Jesús, que sea una iglesia. Entonces, Jesús quiere que su iglesia sea una y un montón de textos. Él quiere que su iglesia sea santa, porque pues hay muchos textos en San Pedro, nos habla que debemos de ser santos porque Jesús es santo, y al final dice San Pablo a los colosenses, Jesús es la cabeza y la cabeza es santa. Somos, y vos y yo lo sabemos, la iglesia es santa no por los miembros, que la escritura dice que somos pecadores, aunque no pequemos, somos pecadores. San Juan dice, ya aunque no cometemos pecados, seguimos siendo pecadores. Parece una gran contradicción, pero el lenguaje es muy distinto. Entonces, en ese sentido, la santidad Claro, somos santos. precisamente por eso San Juan lo dice en Primera de Juan 1:8, aquel que diga que ya no peca es un mentiroso. Ah, Y de claro. hecho, pues si alguien dice yo ya no peco, pues estaría no solamente pecando, sino mintiendo, o sea que sería doblemente pecado. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, ese sentido de la santidad y la iglesia nos va haciendo santos en función de la vida sacramental. La sacramental nos va santificando hasta alcanzar la plenitud de Jesús, que es su santidad. Entonces, la iglesia procura y camina en santidad, en orden a Jesús, no en orden a sus miembros, pero con la exigencia a sus miembros que también sean santos, porque esa es la propuesta del Padre en el Antiguo Testamento y de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, ese es un camino que habrá que seguir desarrollando, el de la santidad, y en eso estamos, vos y yo y muchos,
procurando la santidad, con la oración, con la vida sacramental, con el servicio, con la entrega, con la donación, y que no es una cosa hecha, como decía el Papa Francisco, no es una cosa hecha para los de épocas anteriores, no, también es una propuesta para hoy, vivir en santidad, vivir en santidad. Y esto de la santidad, hay me trae a la memoria una historia que contó Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que se murió hace como 30 años, que fue el obispo de la diócesis de Sonsón Río Negro, que donó los terrenos para donde hoy está el Seminario de Cristo Sacerdote y otro allá en La Ceja, donde hicimos muchos retiros espirituales de la renovación, donde está el Seminario del Espíritu Santo, donde siguen todavía formando sacerdotes para el servicio de la Iglesia a través de la experiencia de renovación carismática. Él decía que una vez en una iglesia él estaba celebrando la misa y preguntó en la homilía, no recuerdo cuál sería el texto del Evangelio, pero preguntó que qué era la santidad. Y el padre dijo, la mejor versión en toda mi vida que yo he escuchado fue la que dio un niño de 10 años, que estaba la iglesia con vitrales así alrededor y entraba la luz del sol por uno de los vitrales y les llegaba a ellos. Y entonces el niño dijo, Padre, santo es el que deja pasar la luz de Jesús. Entonces él decía, esa es la reflexión teológica más clara sobre santidad, decía. Ahí se acabó la homilía, ahí se acabó todo. Entonces, y eso es cierto. Entonces, no, aunque se trata de virtudes y desarrollos extraordinarios como lo que la Iglesia pide para todos los humanos, pero es eso, al final, hacer que la luz de Jesús pase a través de nosotros, que seamos, como dice Jeremías, cántaros no agrietados, no, cántaros que Eso que acabas de decir es brutal, sí. Porque es que, claro, todos sabemos que el Señor nos da dones a todos, como dice la Escritura, Dios hace llover para buenos y malos, Amén. Pero si nosotros no ponemos al servicio de Dios esos dones que el mismo Señor nos ha dado, pues de nada nos van a servir. Entonces es muy impresionante eso que dijo ese niño, porque claro, si nosotros no dejamos pasar la luz de Cristo a través de nosotros, pues entonces esos dones simplemente van a estar vacíos, van a ser dones sin sentido de trascendencia. Impresionante eso que acabaste de contar, Osquitar, muy bueno. Y yo recuerdo un pasaje que a mí siempre me ha ayudado mucho y es cuando Moisés está hablando con Dios acerca de la liberación de su pueblo de Egipto y el Señor le dice, y Moisés le dice, Señor, pero es que yo soy tartamudo, no, es que yo no estoy pensando en vos, yo estoy pensando en mi pueblo. Entonces cuando Dios regala un don no está pensando en mí, aunque yo soy el primer beneficiado, cuando Dios me da un don, Dios está pensando en otros. A Dios le interesa, no se preocupe por su hablado, que si le toca hablar a Aarón, él hablará, pero haga usted su tarea, yo a usted lo escojo. Y entonces uno dice, es eso, cuando en la tarea de la santidad, Dios, aunque pueda estar pensando y yo soy el primer beneficiado, Dios está pensando con mi opción de vida en mi familia, en mis vecinos, en mis amigos, y que yo sea un parlante, un amplificador de la voz de la iglesia o de la voz de Jesús, yo de servir eso. Y como compartíamos esta mañana, Willy, como decía el Papa Francisco. Eso te iba a decir, que lo que me decías esta mañana sobre el tema de lo del púlpito y toda la cuestión. Sí, y que el Papa Francisco dice, hoy hay nuevos aerópagos donde hay que predicar y son las redes sociales, hoy hay que utilizar el teléfono para evangelizar, para hacer posible, y a fe que muchos en la iglesia han ido logrando ese espacio y haciendo suyo que las redes sociales sirvan para eso, para construir el reino, porque al final esa es la tarea, que entre todos vamos construyendo el reino para que la obra de Jesús pueda seguir siendo lucia para el mundo. Entonces, en la propuesta de la santidad hay camino a recorrer y tenemos, yo comparto mucho en la comunidad y aquí en la casa la historia de los santos y todos los días leemos una historia de los santos, todos los días, porque en esa experiencia de la comunión de los santos que rezamos, sobre todo dominicalmente el credo, dice, creo en la comunión de los santos.
pero la gente pasa de largo y dice la iglesia, cada que vos invocás al santo que sea, vos recibís por gracia esa bendición que Dios le dio al santo. El santo, yo recuerdo cuando la Madre Teresa de Calcuta se estaba muriendo, dijeron que le dijeran, Madre, no se puede morir porque ¿quién nos va a ayudar? Y yo, no, es que si yo he podido trabajar desde aquí, ¿cuánto más lo podría hacer desde el cielo? Es decir, allá no hay límites, no hay límites para la gracia y conservan. La iglesia dice que Dios no quita los dones y conserva los dones que Dios le dio a la gente en la vida y allá quedan multiplicados al mil. Es decir, entonces hay mucha más riqueza desde el cielo. Entonces, ese proceso de la santidad, de la comunión de los santos, es muy valioso porque los santos siguen dando desde el cielo todo lo que Jesús les dio en la tierra, todo. Y si no se reservaron en la tierra para darle a su comunidad por la limitación humana su riqueza, su alegría, sus dones, sus talentos, cuánto más lo podrán hacer desde el cielo donde ya no hay límites humanos, donde ya hay posibilidades de entregar a borbotones todo lo que el Señor les ha regalado, multiplicado al mil. Entonces yo le creo mucho a la experiencia de la comunión de los santos y todos los días invoco, y no uno, yo no tengo un santo preferente, uno, pero tengo muchísimos santos preferentes y santos y todos los días nombro muchos santos y le rezo a los santos y todo eso porque siento que hacemos comunión con ellos. Bueno, después en otro momentico compartimos un poquitico qué trabajo yo en la parte que siempre sacamos un rato en la comunidad para hablar de la riqueza que tiene ese concepto de la comunión de los santos que la gente desconoce. La iglesia tiene una enorme riqueza cuando expresa eso del sentido de la comunión de los santos. Si la gente supiera toda la riqueza que tiene, entraría en comunión todos los días con los santos, invocándolos, rezándolos, llamándolos, en fin, haciendo eso. Eso es una enorme riqueza que nosotros los católicos no estamos perdiendo, no está por desconocimiento, por ignorancia, por pereza, por muchas razones. Bueno, y el otro pedazo, que es una cosa, razón de ser de la iglesia, que es una santa, la catolicidad de la iglesia, que para muchos es como despectivo a ustedes los católicos, ¿sí? como una y así. Yo cuando converso con muchos que no son católicos, les suena como si eso fuera un estorbo, un problema, como Claro. ustedes los que se autodenominan católicos, como si ellos fueran cristianos, los dueños de Cristo, y nosotros fuéramos católicos, ¿sí? Como otra cosa ahí Mira, o sea, que están los dos extremos, los que simplemente de forma despectiva dicen los católicos y los que precisamente han, digamos, entre comillas, entendido que la iglesia tiene que ser católica, entonces dicen que el cristianismo en general es católico, que el cristianismo en general es católico. Entonces, claro, ellos asumen que su iglesia pentecostal es católica, o que su iglesia calvinista es católica, o que su iglesia mormona es católica. ¿Por qué? Porque como es universal, entonces, claro, ahí caben todos, muy bueno, ahí caben todos. El problema es que dicen católica por solamente el sentido universal, pero desconociendo qué es lo universal de esa catolicidad de la iglesia. Entonces, es complicado caer en cualquiera de esos dos extremos. Claro, y se cae con facilidad en esos extremos. Entonces, el sentido de la catolicidad, que es la razón de ser, es la misión de la iglesia, que sea universal, que sea generosa, y la iglesia es católica en los términos de culto, de liturgia, de sacramentos, de caridad, de entrega, de donación, de apertura, de visibilidad, el sentido de la catolicidad que la iglesia nos ofrece es de una enorme riqueza que también hay muchos textos, por no decir Mateo 28, 19, que va diciendo, vayan a todo el mundo y cuenten esto que ustedes están viviendo, esto que ustedes pudieron palpar y ver, vayan, cuéntenle. El sentido de la catolicidad es de una enorme riqueza para la iglesia. Y después vamos desarrollando como más otros elementos de ese sentido de los tres que hemos trabajado. Pero
Y para cerrar, en el sentido de la apostolicidad de la Iglesia, una cosa, el mero dato sorprende: 2000 años de tradición apostólica, es decir, una cosa que por donde uno lo mire, uno no tendría nunca como siquiera agotar. 2000 años de historia, 2000 años de celebración, 2000 años de canto, 2000 años de oración, 2000 años de caridad, 2000 años de sacramentos, 2000 años de perdón, 2000 años de misericordia y 2000 años de una enorme riqueza. Uno desconoce la cantidad de riqueza de mártires, vírgenes, santos, doctores, padres de la iglesia, feligreses. Es decir, 2000 años, ¿cuántas celebraciones eucarísticas habremos tenido en 2000 años? ¿Cuántos? Millones, a todos los días de LL. Entonces, ese sentido de la tradición apostólica de la Iglesia es de una enorme riqueza que nuestros hermanos separados desentienden, no han podido entender cuál es el sentido de la tradición y piensan pues que eso es una cosa ahí así como o rezar o una cosa despectiva, y desconocen que para nosotros también es palabra de Dios, tan clara como la Escritura, y que tiene un soporte sin forzar la Escritura, pero tiene un soporte bíblico. Cuando por ahí Juan, capítulo 21 creo, dice, si se escribiera todo lo que Jesús dijo e hizo, imposible que todas las bibliotecas del mundo pudieran contener. Entonces, todo esto y desconocen, y vos mismo lo sabéis, que la Iglesia existe antes de la Escritura y pasamos más de 300 años a viva voz contando lo de Jesús, y eso durante todos esos 300 años, solamente lo que se pudiera compartir, y entonces los testimonios, las celebraciones, los encuentros, el compartir, los concilios, es decir, todo lo que inicialmente no quedó escrito, quedó a viva voz desarrollándose en toda esa tradición de los apóstoles y todo el proceso sucesivo que tiene, de una enorme riqueza. No, la Iglesia, bueno, no lo pudiera decir sino, y simplemente con eso, y engloba todo, cuerpo místico de Cristo, es decir, razón de ser, sin entrar a desarrollar, supongamos, toda la teología bíblica de Pablo, o toda la eclesiología bíblica de San Pablo, que es de una enorme riqueza, todo el concepto que tiene Pablo sobre la iglesia, soportada y desarrollada, con claridad. Uno pudiera quedarse sobre la iglesia, el concepto de iglesia, trabajando, desarrollando, y tendrá material para largo rato. Es un tema que a mí me apasiona, me gusta, me enriquece, leo bastante sobre él, escucho a todos los que en la iglesia y en las redes hoy hablan sobre iglesia, porque pienso que es una buena manera hoy de evangelizar, mostrando realmente que es iglesia, que es más que un templo, que unas paredes, como me decía mi cuñado ayer, que la iglesia es más que el templo. Y yo le dije, claro, es que el templo es solamente el lugar de reunión, pero iglesia es otra cosa y no es espiritual solamente como ustedes piensan, ¿no? Es también concreta y visible, con todo eso que hemos estado compartiendo. No, eso es un tema que apasiona, a mí me apasiona y que yo busco compartir, defender. Bueno, la iglesia no necesita que la defiendan, pues, porque como han dicho muchos, que Napoleón quiso acabar con la iglesia, y que un obispo le dijo, no hemos sido capaces nosotros. No hemos sido capaces. A mí, ¿sabe qué me restregan? Todos los tiempos oscuros de la iglesia, que la iglesia tenía unos tiempos oscuros, y yo le digo, eso estaba negras yo les digo, eso estaba profetizado, ni las puertas del infierno prevalecerán contra él. Eso Jesús ya sabía que iba a pasar. Entonces, no, y a pesar de eso, y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, dice Jesús. Bendita sea la iglesia en la que el Señor nos permite estar para siempre, como signo, y como dice bellamente la iglesia, sacramento de salvación. La iglesia es sacramento de salvación, es decir, con toda la abundancia, la plenitud,
de la salvación, todo uno se quedaría cortico en los adjetivos que la iglesia o la escritura y la tradición desarrollan sobre la iglesia, es una cosa, pues así como decíamos hace unos minutos, cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, yo creo que eso, yo no pudiera entender ese concepto de cuerpo de Cristo, sería suficiente para mostrar la magnitud, columna y fundamento de la verdad. Y lo que uno diga de la iglesia seguirá siendo poquito, porque es voluntad de Jesús. Recuerde que es voluntad de Jesús, Willy, porque cuando Jesús y Pedro estaban bordeando el mar de Galilea, que se sientan que él pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y después le dice Jesús a Pedro, ¿y quién dijo que soy yo? Y Pedro dice, la verdad de fe que profesa la iglesia, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué le dice Jesús? Hombre, Pedro, eso no te lo ha revelado nadie sino mi Padre. Entonces, el Padre tenía voluntad sobre la iglesia es voluntad del Padre. Y como Jesús es el misionero del Padre, también es voluntad de Jesús que exista una iglesia. A mí me duele mucho y le cuento a mis hermanos separados, a todos, le cuento mucho el proceso de división en lo que han sido sumida la iglesia por culpa o por la ignorancia, o por la soberbia, o por el desconocimiento. Yo trabajo mucho evangelizando desde la iglesia, porque siento que la iglesia es una y voluntad de Jesús, y hay un gran desconocimiento, tanto para los católicos mal formados, como para el común de los protestantes, el principio protestante es anticatólico, antieclesial, antipapal, es decir, el principio fundamental. Así hay muchos hermanos que no lo desarrollen de esa manera, pero hay una génesis, en la génesis del protestantismo está esa concepción anticatólica, antieclesial, anti-eucaristía, antilitúrgica. Pues tanto es así que en estos días ese Jesús Adrián Romero estaba hablando que han perdido, pues nunca es que lo han perdido, es que nunca lo han tenido, liturgia, esta experiencia de la piedad. Es que el protestantismo tiene perdido el horizonte porque no tiene liturgia, no tiene, pues, todo lo que implica la liturgia, todo lo que implica, pues, que pudiéramos decir de liturgia. Eso es todo un tema de semestre de años en teología. Bueno, y es la razón de ser de la iglesia, su liturgia. Entonces, se han perdido todo eso. Ellos pueden que nos ganen en cantos, pero uno puede aprender a cantar. Pero no tienen liturgia, y no pueden tener liturgia porque no tienen sacerdotes formados. Es decir, no pueden tener liturgia, no hay quien ofrezca un sacrificio agradable al Padre en ese sentido de liturgia. Entonces, se han perdido una enorme riqueza por desconocimiento. Entonces van a la saga. Entonces yo sí trabajo mucho con eso porque me preocupa, le digo a mis hermanos protestantes, me preocupa que ustedes se pierdan tanta riqueza y dicen que Jesús es el salvador del cuerpo. Es decir, Él salva a la gente en su cuerpo. Entonces ese concepto me preocupa mucho porque dice, no, está en riesgo la salvación de muchos hermanos si no alcanzan a entrar. No necesariamente, dice la iglesia, en el término católico que nosotros lo entendemos, no, sino el sentido de iglesia, en la iglesia que Jesús propone, que tiene todos esos elementos, de ser una, de ser santa, de ser católica y de ser apostólica. No solamente en el despectivo católico, no, sino en el que engloba, porque ahí subsiste la iglesia de Jesús, en la iglesia que, como yo le digo a mucha gente, hagamos una abstracción mental, entonces ubiquémosla pues en la iglesia del Papa Francisco, en la iglesia de Roma. En esa iglesia de Roma subsiste la iglesia que Jesús quiere, para no decir que es la única iglesia de Jesús, que eso es cierto, esa definición es cierta. Jesús no tiene sino una iglesia, una esposa, una novia, un cuerpo, es decir, uno. Porque si Jesús tiene muchas, entonces es un perverso con muchas mujeres. Y así como dice Efesios 5, 23 o 24, dice, esposas amen a sus esposos como Cristo amó a su esposa y se entregó por ella.
y se entregó por una. San Pablo dice, gran misterio es este, no el hombre y la mujer, sino de Cristo y su iglesia. Una sola experiencia en ese sentido, una sola. Entonces, a mí sí me preocupa mucho, lo digo de corazón, es que todos los hermanos protestantes, no porque eso sea motivo de condenación, misericordia tendrá el Señor, como dice Santiago, y la justicia Dios la establecerá, pero la misericordia triunfará sobre la justicia, tendrá misericordia de todos ellos, pero ponen en riesgo su salvación y se pierden una enorme riqueza aquí en la tierra, una enorme riqueza de pasar rico. ¿Sí? Como cuando uno se pierde un gran paseo a Acapulco o a una finca rica, o se pierde una gran comida, ¿sí? Se pierde una gran fiesta, ¿sí? Uno puede que eso no se muera, pero se perdió unos grandes momentos. Toda la gente que no de gustado de la iglesia se pierde de una experiencia inigualable, inigualable, ¿sí? Una cosa que no tenemos ni siquiera cómo medirlo, ni cómo sopesarlo, ni cómo adentrarnos en esa gran riqueza, pero la escritura nos va mostrando y la tradición apostólica la enorme riqueza que tiene la iglesia en todas las facetas. Es que no hay faceta en la iglesia, Willy, que uno diga, ay, por aquí la iglesia no camina bien. No, para donde uno lo mire, por la caridad, por los sacramentos, por la entrega, por la donación, por la misa, por la confesión, bueno, en fin, como Por la por donde uno lo... apologética. No, no, por donde uno lo mire hay ganancia, hay riqueza, hay alegría, hay gozo, hay plenitud, es decir, uno siente que hay. Entonces uno dice, ¿cómo será en el cielo si aquí con este poquitico uno se goza y se alegra? ¿Cómo será la plenitud en el cielo? Qué belleza, uy, Osquita, no, podríamos dar aquí, hermano, hable y hable y hable y hable y hable y hable, y más que hablar y hablar y hablar, escuchar a Osquita, porque es que a mí me encanta escuchar a Osquita, porque es verdad que uno Dame, Dios aprende te mucho. pague por tu generosidad. No, pero es que es en serio, Osquita, o sea, de verdad que uno se goza mucho escuchándote, mi hermano, de verdad que sí. Y yo sé que le debe pasar lo mismo a las personas que están viendo en este momento la transmisión y que la van a ver más adelante. Pero bueno, como todo lo bueno, se va a terminar. Entonces, mi hermano Osquita, como para ir aterrizando ya un poco, te pediría de pronto un consejo para los hermanos que están viendo aquí esta transmisión, que la van a ver de pronto más adelante, eh, que puedan tener alguna situación en este momento o que quizás estén viendo alguna situación con sus familiares, que uno dice, ah, qué rico que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo, que mi hija, que mi amigo, que mi hermano, que mi mamá, mi papá, abrazaran la fe, abrazaran la fe. Un consejo para las personas, hermano, que están tratando de que sus seres queridos abracen pronto la fe. Un consejo para ellos, mi hermano. Y quería decir algo antes de decir eso, y es que por gracia yo tenía muy buenos formadores, me han visitado, pues, o me he acercado a gente de excelente formación. Yo he trabajado mucho con comunidades como los eudistas o como las lauritas, con las que he trabajado en misión y en otros espacios. Entonces, he tenido la gracia de tener muy buenos formadores, gente con una experiencia, los misioneros javerianos de Yarumal, con una experiencia inigualable, una gran riqueza, una gran riqueza. Entonces, gracias. Y hoy, con todos estos hermanos que andan en las redes sociales que yo te conté ahorita, eh, y quedándose uno cortico en lo que puedan decir como, y me encantan todos, y te lo digo de corazón, y todos los días escucho al uno, al otro, a José Plasencia, a Dante Urbina, a Santiago Alarcón, nombre Delgado, Hugo, a Hugo Delgado, por nombrar como algunos de ellos, a Rick Meléndez, muchos que uno sabe que dicen, están haciendo un camino serio, formado, doctrinal, apasionado, porque hay que ponerle pasión a esto, a pasión, claros, lúcidos, así. A Cruz, que la he escuchado poquito, pero la he escuchado y me gusta su tono, su alegría, siempre la veo uno sonriendo cuando presenta
los temas de su experiencia y muchos otros, de cada uno cortico, con muchos otros hombres y mujeres que hoy en las redes sociales evangelizan y en la cual yo me he nutrido también y leo bueno, y el padre Luis Toro y el padre Amatuli y en fin, y muchos otros, pues, muchos otros que hoy no son tan cercanos a nosotros, pero que son de vieja data en la formación doctrinal que la Iglesia nos ofrece. Pudiera decir yo a las familias que tienen dificultades con la fe de sus familias. Uno, que hay que orar porque la obra de la conversión no es nuestra. No recuerdo el capítulo, pero sé que está en los Hechos de los Apóstoles, dice, Señor, la obra que empezaste no la dejarás inconclusa. El Señor lo que empezó. Y hay una preocupación mayor, dice San Juan, yo no los he llamado, ustedes no me eligieron, fui yo quien los elegí, fui yo quien los llamé. Entonces, esta tarea más que nuestra es la tarea de Jesús, más preocupados que nosotros, está preocupado Jesús, que no se pierda su obra en la cruz, que no se pierda su obra. Entonces, los que ya tenemos una experiencia de fe en el Señor, orar por aquellos hermanos que tienen dificultades en la fe, para que el Señor, que siendo un caballero, como dice Apocalipsis 3:20, tocando todos los días en la puerta de nuestro corazón hasta que podamos acceder. Pero la oración de nosotros moverá a misericordia a Dios para que haga y encuentre alguna fisura. Entonces, lo primero es orar y orar y orar 1 y 2 y 3 y 4 veces hasta que el Señor encuentre misericordia en ellos. Y el testimonio de vida. Uno no puede ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Entonces uno tiene que ser una cosa que es muy compleja, la coherencia de vida. A mí en la casa, una vez en la casa me dijeron, ¿y eso que es el que reza? Y yo dije, agradezca que rezo, agradezca, como fuera si no rezara, agradezca que rezo. Entonces hay que ser coherentes en la vida, coherentes, y buscar ser luz, que no sea uno el que más grite, el que más maltrate, el que más oprime, el que más, el más mal hijo, mal esposo, no, que uno sea más luz ahí, porque el testimonio arrastra, y ponerlo en las manos del Señor todos los días. Yo he conocido muchos testimonios, muchos, de mucha gente, y yo soy fruto de eso, de la oración de mi mamá, por la oración de los otros, que puedan alcanzar. Y hay muchos otros elementos de que cualquiera que tenga una pequeña posibilidad se abra a la gracia, es decir, que no deje escapar cualquier elementico, la ida a la misa, o si se confiere, que alguien en la casa lo pueda seguir empujando, siga por ahí, que por ahí va muy bien, es decir, pero que lo puedan ayudar a canalizar eso, como me pasó a mí cuando llegué a un espacio, que me ayudaron a canalizar todo eso que yo estaba viviendo, que a lo mejor si no busco un espacio comunitario, yo me pierdo. Entonces, que se pueda encontrar también una manera de canalizar esa inquietud, esa riqueza o ese espacio que está viviendo. Y después que participe en pequeños grupos, uno tiene que participar en pequeños grupos, ya sea parroquiales, grupos bíblicos, grupos de oración, grupos de pastoral, grupos de apostolado, en cualquier espacio, para que eso que se va volviendo una semillita crezca, porque si uno se queda solo viejo Willy, eso se desaparece, porque la parábola de las semillas es muy diciente, mucha euforia, pero si se queda solo, esa semilla no crece como el Señor quiere que uno crezca. Amén. Qué belleza, mi hermano. Bueno, Osquitar, mi hermano, de verdad que muchísimas gracias, hombre, por aceptar esta primera invitación, que no sea la última, aquí a Enfoca tu Fe. Muchísimas gracias también a las personas que se conectaron a esta transmisión especial de Preguntando se llega a Roma, las personas que lo van a dar más adelante. Recuerden que su like nos ayuda mucho para poder llegar a más personas. Recuerden que compartir es evangelizar también. Si de pronto quedan con alguna inquietud, lo que sea con Osquitar, lo pueden dejar en los comentarios del video y yo le haré llegar sus inquietudes también a Osquitar, o hasta él mismo también las podrá obviamente leer. ¿Listo? Amén. Entonces, para despedirnos, lo voy a hacer como siempre lo hago, con ayuda de mi gran
amigo San Y Agustín. confidente. Totalmente, vos sabes, Bosquita. Mi gran amigo San Agustín, que un día dijo, nadie ama lo que no conoce. Amén. Dios los Amén. bendiga, que la Virgen nos acompañe. Bendito seas, Jesús, por participar. Amén. Amén.